Última hora en Guerrero. Harfuch acaba de capturar a Daniel Rosas, el bloqueador de carreteras y extorsionador que paralizaba la autopista del Sol y retenía a fuerzas federales. Este impactante dato real sacudió al país. Meses de caos en Tierra Colorada terminaron hoy. Suscríbete ya a Informe México Hoy. Dale like y quédate hasta el final para ver cómo cayó. Daniel Rosas Martínez no era un nombre desconocido en Guerrero. Abogado de profesión, se presentó durante años como coordinador de comisarios y vocero de comunidades en Juan Rey, Escudero, Tecoanapa y zonas rurales de Acapulco. Pero detrás de esa imagen de defensor surgía algo mucho más oscuro. Fuentes de inteligencia lo señalaban como operador clave de los Ardillos, grupo criminal que controlaba rutas y cobraba por permiso para circular. El 2 de febrero de 2026, todo cambió. Rosas encabezó un bloqueo de 7 horas exactas en el entronque de Tierra Colorada, sobre la autopista del Sol. Camiones, autos particulares y autobuses quedaron varados bajo el sol, transportistas perdieron miles de pesos. Familias enteras no pudieron llegar a sus destinos. Su exigencia, que policías comunitarias de la Unión de Pueblos y organizaciones del Estado de Guerrero y la Coordinadora de Pueblos Indígenas y organizaciones del Estado de Guerrero, Emiliano Zapata, no avanzaran hacia ciertas localidades, oficialmente era una protesta, extraoficialmente era presión pura. Pero eso no era nuevo. Meses antes, en agosto de 2025, en Tlayolapa, pobladores bajo su influencia retuvieron a elementos del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional. Horas de tensión, armas apuntadas, autoridades federales humilladas. Rosas aparecía en videos justificando las acciones. Decía defender a la gente. La realidad era otra: control territorial, extorsión a transportistas y miedo instalado en las carreteras. ¿Quién financiaba esos bloqueos? ¿De dónde salía el apoyo logístico? Preguntas que las autoridades ya tenían en la mira. Harfuch, con su equipo de inteligencia, llevaba meses armando el rompecabezas. No era casualidad. Cada retención, cada barricada, formaba parte de una estrategia mayor para desestabilizar la región y mantener el flujo de dinero ilegal. Aquí viene el primer giro que nadie esperaba. Rosas se sentía intocable. Caminaba por Chilpancingo como si nada, hasta que el 17 de marzo de 2026, a las afueras del Congreso del Estado, todo se derrumbó. Lo que muy pocos sabían es que Rosas había escalado su juego meses atrás. En diciembre de 2025, organizó un bloqueo simultáneo en 3 puntos clave de la autopista del Sol: Tierra Colorada, Palo Blanco y el entronque a Chilpancingo. Cientos de vehículos inmovilizados durante más de 10 horas. Empresarios del transporte perdieron más de 3 millones de pesos en un solo día. Camioneros que intentaron negociar fueron amenazados directamente. Rosas no solo bloqueaba, dictaba quién podía pasar y a qué precio. Fuentes cercanas a la investigación revelan que cobraba hasta 50,000 pesos por desbloqueo express. Un negocio redondo disfrazado de lucha social. Detente y suscríbete a Informe México, hoy, ahora mismo, si quieres que sigamos destapando estas redes de extorsión en vivo. Pero el verdadero poder de Rosas no estaba solo en las barricadas, estaba en las sombras. Inteligencia Federal detectó que mantenía reuniones secretas en ranchos aislados de Juan Rey, Escudero. Ahí coordinaba con líderes locales que supuestamente representaba. Les prometía protección a cambio de lealtad absoluta. Quien se negaba enfrentaba bloqueos selectivos en sus propias comunidades. Era un sistema de miedo perfectamente orquestado. Harfuch lo sabía porque sus analistas habían interceptado patrones. Cada vez que la presión federal aumentaba en una zona, Rosas activaba una protesta espontánea en otra, un juego de ajedrez donde él movía las piezas. Y aquí surge otra revelación que complica todo. Documentos internos de la Fiscalía muestran que Rosas había intentado infiltrarse en estructuras legales. Usaba su título de abogado para presentar amparos y denuncias falsas contra comandantes de la Guardia Nacional. Pretendía victimizarse mientras sus hombres retenían a soldados. El doble discurso era tan descarado que hasta algunos de sus propios seguidores empezaron a dudar. ¿Realmente defendía al pueblo o solo su propio imperio? Las autoridades no actuaron de inmediato. Harfuch optó por la paciencia estratégica. Meses de vigilancia satelital, seguimiento de teléfonos y análisis de redes sociales. Cada video de Rosas justificando bloqueos era una pieza más en el expediente. Cada llamada interceptada revelaba nombres, rutas de dinero y contactos con células criminales. El cerco se cerraba lentamente, sin que él lo notara. Rosas seguía actuando como si Guerrero le perteneciera. Lo que nadie imaginaba era que Harfuch ya tenía infiltrados, dentro de su círculo más cercano.
personas que fingían lealtad pero reportaban cada movimiento. Esa fue la clave que permitió anticipar su próximo gran bloqueo y cortarlo de raíz antes de que causara más daño económico. Además, informes confidenciales indican que Rosas había empezado a reclutar jóvenes de comunidades marginadas, prometiéndoles empleos de seguridad, cuando en realidad los usaba como escudos humanos en sus protestas. Esta táctica generaba más división interna y permitía que él mantuviera el control absoluto, sin exponerse directamente. Elementos de la Secretaría de Marina, en coordinación con la Fiscalía General del Estado y fuerzas federales, actuaron con precisión quirúrgica. No hubo balazos, no hubo espectáculo, solo un operativo limpio. Rosas fue interceptado cuando menos lo esperaba. Los agentes lo bajaron de su vehículo sin resistencia. En minutos estaba esposado y trasladado. El hombre que paralizaba autopistas ahora no podía dar ni un paso libre. La detención no fue por capricho. Investigaciones previas lo vinculaban directamente con privación ilegal de la libertad, extorsión y nexos con el grupo criminal. Los Ardillos, autoridades confirmaron que Rosas no solo organizaba bloqueos, los usaba como herramienta de presión para cobrar cuotas a transportistas y mantener control sobre rutas clave. Cada camión que pasaba por la autopista del Sol pagaba un peaje invisible. Cada protesta era negocio. Pero el golpe más duro vino después. Inteligencia reveló que Rosas actuaba como puente entre comunidades y el crimen organizado. Fingía ser defensor mientras cobraba por proteger a la gente de los mismos grupos que él representaba. Un doble juego que duró años. Harfuch lo sabía, su equipo había infiltrado comunicaciones, tenían ubicaciones, contactos, rutas de dinero. El cerco se cerraba. ¿Creías que Rosas era solo un activista radical? Error. Era un operador que convertía el descontento social en ventaja criminal. Cada bloqueo generaba pánico, paralizaba la economía local y permitía que sus aliados movieran mercancías sin vigilancia. La autopista del Sol, una de las vías más importantes del país, se convirtió en su territorio. Suscríbete ahora mismo a Informe México Hoy, porque lo que viene revela cómo Harfuch lo tenía marcado. Desde hace semanas, ahora viene el segundo giro que nadie vio venir. Mientras Rosas era trasladado, en las comunidades que supuestamente defendía empezaron a circular rumores. Algunos comisarios que antes lo seguían ahora guardaban silencio. Otros ya declaraban ante la fiscalía: el imperio que construyó con bloqueos y miedo se desmoronaba desde adentro. Harfuch no solo capturó a un hombre, desarticuló una red que afectaba a miles de guerrerenses. La operación demostró algo clave. La paciencia de las autoridades ya no era debilidad, era estrategia. Meses de seguimiento, inteligencia de campo y coordinación interinstitucional dieron resultado. Guerrero empezaba a respirar. Los transportistas que perdieron miles en bloqueos ahora veían justicia. Las familias que evitaban viajar por miedo ya podían planear sus rutas sin terror. Pero la historia va mucho más profundo. Fuentes de alto nivel confirman que Rosas había expandido su influencia hasta el puerto de Acapulco. Coordinaba con grupos locales para controlar el flujo de mercancía que entraba y salía por carretera. Cada bloqueo en Tierra Colorada servía también para distraer a las fuerzas de seguridad, mientras otras operaciones ocurrían en silencio. Era una táctica de diversión perfecta. Mientras todos miraban el caos en la autopista, rutas alternas quedaban libres para actividades ilícitas. Harfuch y su equipo lo habían descubierto tras analizar más de 200 horas de grabaciones y reportes de campo. Otro detalle que nadie esperaba: Rosas mantenía una red de informantes dentro de algunas dependencias municipales. Personas que le avisaban con anticipación de cualquier movimiento federal. Eso explicaba por qué siempre llegaba primero a los puntos de conflicto. Pero la inteligencia de Harfuch rompió esa cadena. Identificaron los enlaces, cortaron las comunicaciones y dejaron a Rosas sin ojos ni oídos. Cuando llegó el día del operativo, él estaba completamente aislado. La detención también dejó al descubierto cómo usaba las redes sociales. Publicaba vídeos emotivos hablando de lucha por el pueblo, mientras sus hombres cobraban extorsiones puerta por puerta en comunidades aledañas. Decenas de testimonios recopilados por la Fiscalía describen el mismo patrón. Si no pagas, tu camión no pasa. Familias enteras vivían bajo esa amenaza constante. El miedo era la verdadera moneda de Rosas. Y aún hay más. Investigadores revelan que planeaba un bloqueo masivo para abril de 2026, justo antes de las vacaciones de Semana Santa, para maximizar el daño económico y la presión mediática. Miles de turistas y transportistas habrían quedado atrapados. Harfuch intervino justo a tiempo. Al capturarlo, evitó un caos que podría haber costado millones más y vidas en riesgo. La caída de Rosas envía un mensaje contundente a toda la región.
El tiempo de los extorsionadores que se esconden detrás de supuestas causas sociales se acabó. Comunidades que antes lo seguían por temor ahora empiezan a hablar. Transportistas que callaban por miedo ya presentan denuncias formales. El dominó está cayendo. Harfuch ha demostrado que con inteligencia y coordinación se puede desmantelar estas redes sin necesidad de confrontaciones innecesarias. Además, la captura abrió la puerta a una revisión exhaustiva de todos los bloqueos previos. Cada incidente documentado ahora forma parte de un expediente mayor que podría llevar a más detenciones en las próximas semanas. La región entera observa con esperanza mientras las carreteras recuperan su normalidad y el miedo comienza a disiparse. Testimonios anónimos de vecinos en Juan Re. Escuderos revelan que Rosas incluso controlaba el suministro de gasolina en zonas rurales, cobrando derecho de paso a distribuidores locales para que sus camiones llegaran. Esta capa extra de extorsión afectaba directamente la vida diaria de miles de familias que dependían del transporte para comida. Y medicinas, la detención rompió ese ciclo vicioso y permitió que las autoridades comenzaran a restaurar el flujo normal de bienes básicos en áreas olvidadas. Pero ¿qué pasará en los tribunales? ¿Revelará Rosas nombres de funcionarios que supuestamente lo protegían? ¿Habrá más capturas en las próximas semanas? La historia no termina aquí. Cada detalle apunta a una red más grande que Harfuch está desmantelando paso a paso. Guerrero vive un momento histórico. Las carreteras que durante meses fueron símbolo de terror, ahora vuelven a ser vías de progreso. Y así cayó Daniel Rosas Martínez, de intocable bloqueador, detenido por la justicia. Harfuch demostró que el crimen organizado en Guerrero ya no tiene dónde esconderse. Las carreteras que él paralizaba ahora fluyen libres. El mensaje es claro: nadie está por encima de la ley. Este golpe histórico cambia el panorama de seguridad en todo el estado. Este arresto no solo libera las autopistas, sino que devuelve la esperanza a miles de guerrerenses que vivían atrapados en un ciclo de miedo y extorsión diaria. Familias que evitaban viajar por temor ahora pueden planear sus vidas sin mirar por el retrovisor. Transportistas que perdieron fortunas en bloqueos respiran aliviados, sabiendo que sus camiones ya no serán rehenes de un supuesto líder comunitario. Empresarios locales ven una luz de recuperación económica real, porque cuando las vías fluyen, el progreso regresa. Harfuch, con su estrategia de inteligencia implacable y coordinación perfecta entre Marina, Fiscalía y fuerzas federales, está reescribiendo la historia de la seguridad en México. Cada captura como esta debilita las estructuras criminales que parasitan al país entero. Pero esto no es el final de la lucha. Es el comienzo de una nueva era donde las protestas legítimas ya no serán confundidas con herramientas de crimen organizado. Guerrero entero observa cómo la justicia actúa con precisión y sin titubeos. El miedo que Rosas sembró durante años se disipa hoy, dejando espacio para la tranquilidad y el desarrollo que el Estado tanto merece. La caída de este extorsionador envía un eco nacional. Las carreteras de México volverán a ser seguras. Suscríbete ya a Informe México hoy y comenta qué otro caso quieres que destapemos.